Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo Scouting NBA. Esta vez vamos a hablar de Dennis Smith Jr., que ha sido el jugador que ha ganado en los comentarios. Y vamos a hacer una nueva forma de puntuar en los comentarios, porque si no es un lío acojonante que no os hacéis una idea, ¿vale? En vez de poner 700 comentarios con el nombre, antes de poner el comentario, mirad si hay algún comentario puesto, y si hay un comentario, dadle like, ¿vale? Y con los likes va a ser como van a ganar. O sea, me refiero, si primero pone Kutma, por ejemplo, le dais like y no tenéis ya que ponerlo. Si no está puesto, lo ponéis. Y ya está. Y así es más fácil y además es más claro para saber quién es el que ha ganado. Porque obviamente es más fácil darle un like que poner comentarios, y más aún buscar todos los comentarios que estén bien igual escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con Dennis Smith Jr., que a mí me ha acongojado. Y os digo que para mí se ha convertido en el cuarto mejor jugador de este draft. Ahora mismo, a estas alturas, creo que es, según sus características, el cuarto mejor jugador de este draft. No quiere decir que vaya a ser mejor que Fox, mejor que Josh Jackson, etcétera, 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 porque son jugadores que tienen mayor proyección. Pero en cuanto a realidad, Dennis Smith es ya un jugador crack. Pero por lo menos eso me ha dado la impresión. Y así que vamos ahora sí con sus numerazos. Dennis Smith Jr. ha jugado 35 minutos de media y ha hecho 18,1 puntos, 4,6 rebotes, 6,2 asistencias, 2 robos de balón, 51% en tiros de 2 y 36% en triples. Esto que particularmente a mí me ha sorprendido, porque pensaba que era, por su estilo también, muy parecido a Derrick Rose, y Rose jamás tiró por encima del 30%. Hasta años después, ya mucho más entrenado en la NBA. Así que es un punto más a favor de Dennis Smith. Y ahora sí, vamos a hablar de sus ventajas y sus desventajas. Y empezamos con sus mejores cualidades. Vamos allá. Y empezamos hablando de potencia y explosividad. Es el jugador más explosivo del draft. Tal como suena, tiene unos impresionantes cambios de ritmo, una fortaleza impresionante también para aguantar además el equilibrio contra varios contactos. No aguanta uno, aguanta varios contactos. Es un jugador que absorbe perfectamente el golpe y lo podríamos comparar incluso a un alero midiendo 1,90 nada más. Es un jugador que, ya os digo, es súper potente en ese sentido, y por eso tantas comparativas con Derrick Rose. Velocidad para irse de rival sin dribbling. No es que sea el mejor botador del mundo, y tampoco es que lo necesite. De hecho, es un jugador que se va con el primer paso, que sale muy rápido y que ya en la NBA va a conseguir ese impacto. Tiene ese físico y tiene esas cualidades. Por ejemplo, obviamente va a sufrir más, y eso es una de las quizás cosas que le ha hecho caer en el draft, pero sin lugar a dudas es un jugador que tiene ese paso que tiene Wall, ese paso que tiene Russell Westbrook, y ese paso que tenía Derrick Rose, incluso que podemos considerar que todavía tiene. Ese tipo de velocidad es de la que estamos hablando. Por eso digo que no es un jugador que necesite mucho bote de balón, mucho abasar. Es un jugador que llega, culmina, con velocidad además. Es un asesino del aro. ¿A qué me refiero con esto? Con espacio o sin él, es capaz de elevarse y acabar por encima del aro. Tiene un 61% de acierto en esta disciplina. Una barbaridad para ser un base. Ya no solo el acierto, sino que es que lo usa muy recurrentemente, y lo hemos visto mucho en la Summer League. No es que lo haya hecho en la Summer porque son muy malos, es que lo hace siempre. Ha sido su forma de jugar y es su estilo de jugar. Así que un aplauso, y a mí me gusta mucho. Esta potencia y esta explosividad le convierte en un muy molesto defensor. Es un horrible, no horrible en el mal sentido para él, sino para el atacante. Es un horrible jugador para tenerlo en contra. ¿Por qué? Es muy agresivo en la bola cuando está motivado, eso sí. Utiliza su rapidez y fortaleza también en defensa. Esto le ayuda a recuperar muy bien de los bloqueos directos, y también, además, tiene un gran instinto para el robo. Son muchas cualidades
que le hacen un defensor muy porculero, sería la palabra, muy porculero. Aunque es una de las facetas que quizá todavía puede mejorar con el tiempo. Más cositas de este hombre, hay que hablar de su anotación, porque en anotación, pues como sabéis, o como os podéis imaginar, es una bestia parda y efectivamente es un anotador sublime. Cualidades de esta anotación: es el mejor base de dar rompiendo defensas. ¿A qué me refiero con esto? Pues en especial con el pick and roll y en 1 contra 1. Promedia 0,76 puntos por partido en pick and roll y aprovecha los bloqueos de sus compañeros para levantarse al mínimo momento y al mínimo espacio que le da el defensor. Coge y se levanta. Utiliza el step back como un maestro, es muy bueno usándolo incluso después de un pick and roll, y en el 1 contra 1 promedia 0,96 puntos por partido y 2 triples por partido por 40 minutos. Son estadísticas casi todas basadas en el 1 contra 1 y en el pick and roll, que hace y demuestran que es súper eficiente en esa faceta a la hora de ejecutar sus puntos. Eso sí, que luego veremos cómo la ejecuta con el pase, que quizá ahí es una pequeña desventaja, pero rompiendo la defensa en sí, por él mismo, es una máquina y es el mejor, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque Full todavía le falta un poco de agresividad, podríamos decir la palabra. No tiene miedo al aro, esta es la agresividad que hablamos. 75% de sus puntos en ISO, en 1 contra 1, son penetraciones explosivas con grandes crossover y finalizaciones acrobáticas. O sea, es un jugador que va para adentro y aunque haya 3, él intenta ejecutar la jugada. Bueno y malo a la vez, pero de momento le está saliendo bien la jugada y su estilo de juego triunfa. Es un tirador mejorado, y esto es a lo que me refería con el 36%. Este año se ha convertido en un buen catch and shoot, promedia 1,5 puntos por partido, y cuando está abierto, pues no está fallando. Incluye tiros a distancia casi de la NBA, y ahora tiene la virtud de atacar al defensor desde fuera y yendo al aro. Yendo al aro ya sabíamos que tenía esa virtud, pero ahora sabemos que también lo puede hacer sin ningún problema tirando desde lejos, lo cual le convierte en un jugador pues muy problemático para las defensas. Y por último, es un gran potencial playmaker. ¿Por qué potencial? Porque aunque sea promediar las 6 asistencias, hay cosas que todavía puede mejorar. Pero desde el momento vamos a destacar aquí lo bueno. Juego al contraataque. No es Lonzo Ball, pero su increíble velocidad le hace sacar ventajas de número con el bote para poder distribuir después. Y dejar a sus compañeros solos. Él suele ser diferente a Lonzo Ball, más que por la habilidad o por dar grandes pases, es su velocidad, de la que se aprovecha para conseguir ventajas de 2 contra 3 y 2 contra 4 y así, y luego distribuir el balón a sus compañeros que están solos, porque él se va para dentro de la canasta sin ningún problema y en cualquier momento. No necesita bloqueos para sacar ventajas, más de lo mismo. Es un jugador ultra individualista, fuerza ayudas y saca pase a compañeros abiertos que hayan quedado solos. Él es un gran doblador. En ese sentido, la comparativa es con Russell Westbrook. Russell Westbrook no lo reconocemos como un pasador al estilo Wall, Chris Paul o Ricky Rubio, sin ir más lejos. No es un pasador de pases, sí que hace también, pero no es un pasador por debajo de dar pases por debajo de los pies, de las piernas, de dar grandes pases de mucha distancia. Él se basa mucho más en penetrar, cerrar las defensas que se cierren para él y abrir a los compañeros. Esas son la mayoría de las asistencias de Russell, y estas son la mayoría de las asistencias de Dennis Smith, que las aprovecha de eso. Y el pick and roll puede mejorarlo, como digo, pero ya deja highlight de genio en la materia. O sea que también da alguna que otra cosita muy destacable en el pick and roll como pase. Vamos ahora con sus debilidades. Y empezamos con las debilidades hablando de la toma de decisiones. Sí, toma de decisiones porque no tiene el mejor cuidado de balón, podríamos decir. Arriesga el pase en pases obvios, tiene un 18,2% de sus pérdidas en mitad de cancha, o sea, ni siquiera llegando a producirse el juego parado, el juego sin transiciones, por precipitarse. Principalmente pasa esto. Cuando le presionan, agota el bote demasiado rápido y se acaba metiendo en líos. No confía en su bote y tampoco es que tenga un mal bote. De hecho, no vamos a destacar aquí que tenga un mal bote. Puede ser más altruista y soltar más la bola. Es un poco chupón.
Y en el pick and roll, como ya he venido adelantando, con pase no acaba de hacerlo del todo bien. No es tan eficiente como anotando a él el pick and roll que como soltándola en el pick and roll. Casi 26% de sus pérdidas proceden de ese tipo de jugadas en las que intenta doblar a su compañero en el pick and roll y no lo hace bien. Consistencia en general. Interés en la defensa, ¿vale? En esa consistencia general entra el interés en la defensa principalmente, tanto con balón como sin balón. Se relaja, bajada y subidas de esfuerzo durante todo el año, y su cuerpo no tiene además las longitudes de las élites y no puede relajarse por ese motivo precisamente. No tiene la longitud de otros jugadores que juegan en la misma posición. Además hay una estadística que habla muy mal de él: anotó 8 o menos puntos en 3 de los últimos 11 games, 11 partidos. Eso habla muy mal porque quiere decir que en los momentos calientes no estuvo él precisamente caliente, y eso es muy mal dato para una estrella de un equipo. Vamos con las rachas de tiro, porque aunque ha mejorado su tiro, no es su mejor virtud. Por debajo del 33% en triples en 6 meses, es muchísimo. Cambia su elevación de salto, falta de coordinación en el movimiento de brazo, de nuevo el salto, lo hace cada vez de una manera. Además, 30% en triples en partidos importantes. Una vez más, este dato, si lo ponemos con los 11 últimos partidos, que suelen ser partidos importantes, los de final de temporada, pues no habla muy bien de ese clutch, ¿no? De ese tiempo clutch que no ejecutan las cosas como se debería o como se espera de una estrella. Quizá esas cosas también le han penalizado, aunque lo que más le ha penalizado a Denny Smith hay que decir que son las rodillas, las lesiones que ha tenido ya de joven. Altura y envergadura para terminar NBA. Limitaciones en cambios defensivos. Solo mide 1,90 y si lo emparejas con un escolta muy fuerte, pues le puede hacer un destrozo en el poste, por no ir más lejos. Por ejemplo, Wiggins este año, que va a jugar probablemente de escolta, pues le saca muchísimos centímetros, casi 20 con la envergadura. O sea, es una barbaridad. Y otro ejemplo es en su prima posición. Solo mide 1,90 y por ejemplo bases como Lonzo, con 8 centímetros más y todavía más envergadura, como el full, con más de 2 metros, pues le pueden poner muchas dificultades. ¿Qué me refiero con la envergadura? Lonzo es mucho más alto y le saca 8 centímetros, pero es que por ejemplo full, que lo que destaca es su envergadura, le saca muchísimo en la envergadura. Entonces es que puede levantar la mano y el tiro puede ser muy cómodo para full. Por ahí anda estas dudas de este jugador, pero si veis, muchas cosas no las puede cambiar, no las puede mejorar porque son físicas, otras son tiro como casi todos, y luego está el tema clutch. O sea, quizá lo que le ha hecho caer más son las lesiones, el tema clutch, con el tiro incluido, y la envergadura. Que los bases que han venido eran muy altos y eran muy talentosos, y en ese sentido por ahí, porque al final las asistencias, si Russell Westbrook se ha convertido en lo que es actualmente un jugador de 11 asistencias, él también lo puede hacer, sin ningún tipo de duda, y Derrick Rose consiguió ser un tío de casi 9 asistencias, así que yo creo que puede hacerlo Dennis Smith. Este es el scouting de Dennis, espero que os haya gustado, y como digo en los comentarios, no me pongáis 700, ponedme, mirad antes, y si está ya puesto el jugador que queréis que salga, dadle like, porque yo voy a mirar los jugadores, el jugador que más like tenga en los comentarios. Si lo habéis hecho como habéis querido y uno ha tenido 30 y otro ha tenido 20, me voy a quedar con el de 30, para que os hagáis una idea. Así que lo dejo en vuestras manos, a ver cuál hacemos la próxima semana, espero. ¡Hasta luego! Suscríbete y deja like. Suscríbete y like.